¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa que es su programa, que recuerden que es una colaboración entre la plataforma de Agenda MX y la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana. Yo soy Alexa Mendoza, egresada de la Facultad de Biología de la UB y estudiante del posgrado en el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, también perteneciente a esta casa de estudios. Y bueno, me da muchísimo gusto tenerte por aquí en otro programa más de ¿Qué te cuento? Ojalá que si andas navegando por tu red social favorita y te encuentras con esta transmisión, te animes a quedarte durante todo el programa porque el día de hoy te vamos a contar sobre un tema muy interesante que son las diferentes perspectivas que tenemos los hombres y las mujeres sobre la arquitectura de las ciudades. ¿Por qué importa diseñar y construir calles con perspectiva de género y qué necesidades tenemos como mujeres al caminar por la ciudad? Bueno, por esto el tema del día de hoy es Nosotras en la ciudad. Y para contarnos sobre este tema tendremos a nuestra invitada de honor, la doctora Armida Rubio Gutiérrez, que por cierto, le pedimos una disculpa porque en el póster pusimos mal su apellido, su segundo apellido, pero les menciono, ella es la doctora Armida Rubio Gutiérrez de la Facultad de Arquitectura, región Jalapa. Y bueno, además de nuestra sección de entrevista, tendremos nuestra sección de cada semana, Te cuento mi ciencia. Y ahora sí, vamos a arrancar con nuestra sección de entrevista. Primero que nada, les voy a hablar un poco sobre la doctora Armida. Ella es arquitecta por la Universidad Veracruzana, maestra en proyección urbanística por la Universidad Politécnica de Cataluña y doctora en diseño y estudios urbanos por la UAM Azcapotzalco. Es profesora de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana Jalapa y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 e integrante del Cuerpo Académico Entornos Sustentables, así como coordinadora del proyecto Espacios Públicos Amables para las Mujeres del Observatorio Urbano de la UB. Sus líneas de investigación abarcan temas como memoria, imaginarios y ciudad, movilidad urbana sustentable y espacio público, arte, arquitectura y ciudad y género. Ella representa al Observatorio Urbano Universitario ante la Mesa Interinstitucional Ciudades Seguras del Estado de Veracruz y es representante de Equidad de Género de la Facultad de Arquitectura UB en la región de Jalapa. Cuenta con artículos publicados en revistas, libros y memorias locales, nacionales e internacionales. Y en su labor de activista pertenece al colectivo llamado Mujeres que Saben Latín, que desde diversos medios de comunicación difunde temas relacionados con los derechos de las mujeres y los derechos humanos en general. También pertenece a la Red de Mujeres Feministas de Veracruz. Pero bueno, vamos a enlazarnos con ella para platicar sobre el tema del día de hoy. Hola. Hola, ¿qué tal, doctora? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y pues encantada de estar en este espacio universitario virtual, pero pues aquí estamos. Así es, muchísimas gracias a usted, perdón, a ti. Antes del programa ella me dijo que podía hablarle de tú y justo hablábamos de estas, que a veces nos cuesta a nosotros como estudiantes hablarles a nuestros doctores o a nuestros investigadores de tú, ¿no? Pero pues muchas gracias por esa confianza. Entonces, voy a empezar por introducir un poco el tema para que nos vayamos con la sesión de entrevista, ¿ok? ¿Te ¿Sí? parece bien? Sí, perfecto. Ok. Dale. Históricamente, las mujeres hemos estado mayormente expuestas a situaciones de violencia que desafortunadamente no han disminuido con el tiempo. Y aunque las zonas urbanas parecieran representar un espacio seguro, que cuenta con servicios de vigilancia por parte de las autoridades, pues no quedan exentas de estos escenarios de abuso y de violencia. Entonces, es por esto que el tema de día de hoy es Nosotras en las ciudades, y yo quisiera empezar por preguntarte de qué manera la arquitectura de nuestras ciudades favorece escenarios de violencia contra las mujeres o en todo caso, cómo podría o favorecerlas o frenarlas un poco, ¿no? Ujú.
Pues mira, es un tema bastante complejo porque tiene que ver con muchos factores. No solamente tiene que ver con la configuración de los espacios, es decir, con la forma de los espacios, con las características, la estructura, los materiales, etcétera, sino que también pues tiene que ver con la cultura de una sociedad, con la manera en la que se comportan las personas, incluso hasta con las cuestiones naturales, ¿no? Y obviamente con las tradiciones, etcétera, con cuestiones sociales y otras que no son de esa índole, digamos, ¿no? Sí. Sin embargo, para entender cómo se dan las violencias diferenciadas en la ciudad, eh, podemos ponernos a pensar en muchas cosas, ¿no? Cómo nos han construido como mujeres a las mujeres mexicanas, a las mujeres veracruzanas, y cómo los han construido a ellos como hombres. Si nosotros nos ponemos a recordar desde chiquitas lo que nos han dicho al salir a la calle, no cuídate mucho, no hables con extraños, o siempre yo voy contigo, mijita, no vayas sola, etcétera, ¿no? Entonces, desde muy, muy niñas, nuestra relación con la ciudad sí lleva una carga, cierta carga de miedo, digamos, ¿no? Sí. Y en el caso de los varones no siempre es así. En el caso de los varones es como un arriésgate, ¿no? Aviéntate, sal a la ciudad, es tuya, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, también, digamos, dentro de lo urbano arquitectónico, hay formas del espacio, actividades, usos del espacio que pueden propiciar que sea un lugar más peligroso en la generalidad, pero en lo particular más para las mujeres y digamos para el colectivo de la diversidad sexual también. ¿A qué me refiero? Pueden decir, por ejemplo, quienes nos están viendo, a ver, Armida, pero es que todo el mundo puede sufrir un asalto, un robo, un secuestro, o hasta un asesinato en la ciudad, ¿no? Entonces, Exacto. hombres y mujeres tenemos ese mismo riesgo. Sí, sin embargo, las mujeres tenemos cotidianamente, y subrayo cotidianamente, el riesgo de una agresión sexual. Así es, El desafortunadamente. riesgo de que nos toquen, el riesgo de acoso callejero, el riesgo de una violación, etcétera. También lo tiene la comunidad LGBT. Uh-huh. Entonces, hay lugares en la ciudad que enfatizan esos riesgos. Por ejemplo, lugares donde haya recovecos, callejones, escaleras, que no pueda yo ver quién viene del otro lado, por ejemplo, ciertos puentes peatonales donde tampoco se vea muy claro quién viene, quién va, por ejemplo, o lugares que pierden su vitalidad a ciertas horas de la noche, pero que sin embargo tenemos un paso obligado por ahí. Por ejemplo, uno de esos lugares, así como un ejemplo muy específico de ese tema, es el Santuario de las Garzas aquí en Jalapa, que es un parque, es un lugar que pierde vitalidad a cierta hora del día, pero que muchas mujeres tienen que pasar obligadamente por ahí, y entonces hay un doble riesgo, digamos, ¿no? ¿Cómo es el espacio? No hay mucha vitalidad, y además la gente sabe que por ahí pasan mujeres, ¿no? Entonces, son varias características las que pueden hacer un espacio más peligroso, pero sobre todo pensando en esa posibilidad de una agresión sexual. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y bueno, creo que como mujer comparto pues esa vivencia que creo que es generalizada de tener miedo, ¿no? De salir a Ujú. las calles y ir preparadas para lo peor, porque pues ese es el escenario que desafortunadamente vivimos y que las estadísticas no pueden mentir y lo confirman, ¿no? Entonces, bueno, un poco hablando sobre esta cuestión que la disciplina que usted estudia, que es el urbanismo con perspectiva de género o la arquitectura con perspectiva de género, es que se entiende esto de cómo se pueden modificar estas zonas, por ejemplo, en el caso del parque que usted menciona, o los callejones, o las paradas de camión, cómo se pueden modificar para que sean un poco más seguras para la población que está en mayor riesgo, ¿no? Que en este caso pues somos las mujeres y como usted comentaba, la comunidad LGBT. Ujú. Pues hay varias maneras en las que podemos mejorar las ciudades desde la perspectiva de género, pero yo iría más allá y diría desde la perspectiva feminista. Ok. Este,
Hay, digamos, quienes trabajamos con este tema desde el urbanismo, muchas veces trabajamos con indicadores, que son como ciertas características del espacio que tenemos que analizar para después poder hacer un diagnóstico y después proyectos que resuelvan esos problemas determinados que encontramos en la ciudad o en algún barrio o en alguna calle, etcétera. Poniéndoles el ejemplo así muy rápido de algunos de los indicadores que nos pueden servir para actuar, para resolver algunas cosas, por ejemplo, sería el de, hablando de lo que mencioné hace ratito, hay uno que se llama accesibilidad física y visual, que no quiere decir la accesibilidad universal, que es esta cuestión de que todo el mundo puede entrar con silla de ruedas o muletas o etcétera, que eso obviamente también es importante, pero es otro indicador, es distinto. La accesibilidad física y visual se refieren a que yo pueda acceder visualmente a, digamos, a dominar el panorama de donde estoy parada. Entonces, ese dominio visual me da tranquilidad, porque ya no estoy en la tensión de que me va a salir alguien por ahí atrás de ese matorral o voy a subir esta escalera y yo no sé quién está arriba, etcétera, ¿no? Entonces, esto se llama accesibilidad visual. Pero la accesibilidad física es cuando yo sí puedo acceder visualmente, por ejemplo, en la USB, en todo el borde de la USB, que es una reja, una malla, pues sí, transparente, deja ver, digamos. Sin embargo, si yo estoy afuera y veo que a una corredora le está pasando algo adentro, sí puedo ver, pero no puedo acceder a ayudarle. Entonces ahí no tengo accesibilidad física, sí visual, pero no física. Entonces, este tipo de cosas nos pueden ir como haciendo reflexionar, ok, entonces hay que hacer espacios donde pueda ver, que no quiere decir cortar todas las ramas, sino desde cierta altura dejar ver, ¿no? Y donde pueda acceder más fácil. No es una receta así simple que se pueda aplicar a todas las ciudades, sino que cada ciudad es particular. Pero hay otra cuestión que también es importantísima, que es la red cotidiana de cuidados. Quienes cuidamos de la vida en las ciudades, en los pueblos, en el campo, en general, de una manera muy general, somos las mujeres. Hacemos esas actividades de cuidados. Cuidamos de las infancias, cuidamos de animales, cuidamos de las plantas, a nosotras mismas, a las casas, etcétera. No vemos qué es lo que va a comer la familia, etcétera. Y tradicionalmente los hombres hacen las actividades de producción, aunque muchas veces nosotras ya nos hemos incorporado a las actividades de producción, las económicas, y hacemos las dos cosas, lo que se llama la doble jornada, ¿no? Sin embargo, las ciudades desde sus inicios no han estado planeadas para las actividades de cuidados, sino mucho más para las actividades de producción, para las económicas. Por eso es que las grandes avenidas son como las más intervenidas, porque esas están dedicadas a que se llegue rápido al trabajo de manera fácil, estacionamientos, etc., etc. Pero ¿qué pasa con el pensar cómo le hace una persona que va al mercado, pero a dejar al niño, pero luego a la escuela y luego al trabajo y luego se regresa por el pollo y luego a la lavandería, etcétera? Todos esos recorridos, esas actividades no están del todo pensados para que funcionen de una manera cómoda y accesible para todas las mujeres que los hacemos. Entonces eso se entrelaza con las violencias diferenciadas. Y entonces, por ejemplo, tenemos una parada de autobús donde nada más hay un poste que dice que aquí se para el autobús, sin asientos, sin basureros, sin un lugar donde pueda poner mis cosas del mandado, cambiar al bebé, etc., 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 ¿no? Entonces, ahí intervienen otro tipo de indicadores, como uno que se llama diversidad o el que se llama proximidad. El de diversidad lo que nos hace es generar espacios donde haya diversidad de usos, que pueda yo en una sola calle comprar el pollo, ir a la papelería, descansar, etcétera, ¿no? Hacer varias cosas porque las tengo a la mano, que no tengan que ser grandes recorridos, ¿no? Y eso también me permite que haya más vida en el espacio. Y el de proximidad me permite que haya una banca y luego después de unos 50 metros tengo otra banca o tengo una parada de autobús y 3 cuadras después tengo una parada de autobús y no 1 kilómetro después, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas con las que se puede ir trabajando y son mucho más, pero bueno, por el tiempo les doy ahorita como esa salpicadita nada más.
Sí, claro. Pues me llamó mucho la atención esto que usted mencionaba sobre lo visual, ¿no? Porque pensé Ujú, muy claramente en los puentes peatonales, por ejemplo, que ujú, son cerrados, ¿no? Y claro. que no te dejan ver quién está subiendo por las escaleras, quién, o sea, como ese tránsito. Entonces, creo que sería súper útil justamente utilizar estas opciones en las que pues se pueda visualizar, en las que sean puentes abiertos, que puedas visualizar quién va a pasar, porque al final pues no es que juzguemos por apariencias, ¿no? Pero al final sí tenemos como esta precaución, las mujeres en nuestro caso, Ujú, cuando vemos a un adulto, a un hombre adulto de cierto, claro. pues, características, tamaño, altura, Ujú, incluso su vestimenta, hay muchas cosas que pues ya nos ponen a dudar ahí, ¿no? claro. Y por otro lado, creo que también me hizo mucho clic la cuestión de las avenidas, que siempre están como muy equipadas, con muchas luces, pero calles atrás, 2 calles atrás, ya no hay nada de eso, ¿no? Entonces, Ujú, pues muchas veces son las mujeres, como tú mencionabas, pues vamos a esos lugares donde están las verdulerías, donde está el supermercado, donde está toda esa vida de la que hablábamos, pero regresamos a nuestras casas, pues muchas veces caminando porque es por proximidad. Creo que en la ciudad de Jalapa pues funciona mucho porque usualmente son pocas las distancias que se recorren, a pesar de que mm, las calles están muy empinadas, ¿no? más o Bueno, menos. vivo caminando y en mi experiencia que siempre he vivido, por ejemplo, en la zona del centro. Sí, Eh, claro. Ajá. sí, Ujú, y bueno, pero aún así, ¿no? En la noche ya se vuelve un campo de batalla sí, verdaderamente para nosotras. claro. Y otra cuestión que también mencionabas es que es esta cuestión de los roles de género, que a mí me llama Ujú, mucho la atención, porque justamente se tiene pensado que las mujeres somos las que justo vamos a surtir la comida al supermercado, a los ujú, mercados, pero también hacemos otras actividades, ¿no? También claro. tenemos trabajos, también vamos pues a muchísimos lados durante nuestro día. Entonces, quería preguntar qué tanto, por qué es necesario, por un lado, ponerle esta etiqueta al urbanismo y a la arquitectura del énfasis de la equidad, perdón, en este caso de la perspectiva de género, y qué Ujú, tanto esto puede caer en una cuestión de los roles de género, es decir, en más como perjudicarlo para que hay que proteger a las mujeres porque ellas, pobrecitas, mm, ujú. y por otro lado, ¿qué tan real es que se tiene que utilizar este énfasis de la perspectiva de género? Ujú. Sí, qué bueno que preguntas esto porque es una duda muy generalizada, ¿no? O sea, se piensa que cuando se interviene una ciudad o cuando se analiza una ciudad desde la perspectiva feminista, se están dejando de lado a los hombres, o sea, así como, Ujú, hombres no. sí, No es eso, no es precisamente eso, sino es ver las cosas de otra manera para resolver aquellas cuestiones que históricamente no han sido resueltas. exacto. Hay una deuda histórica con las mujeres. No Ujú, quiere decir que ahora las mujeres vamos a oprimir a los hombres, pero para nada tiene que ver con eso. Tiene que ver con que hay una desigualdad estructural, no es una desigualdad superficial, ni es una desigualdad que a veces sucede y a veces no. No, todo el tiempo está presente en la ciudad esa desigualdad. Es cotidiana, como les sí, decía, ¿no? Y es estructural, o sea, es muy difícil cambiarla así toda, ¿no? Hay ujú, que ir poco a poco porque hay, ahora sí con las, como la estructura de un edificio, digamos, ¿no? O sea, cambiarla no es sencillo, ¿no? Entonces, es esa desigualdad de muy de fondo, hay que empezar a hacer que esa desigualdad se acorte. sí, Entonces, por eso necesitamos poner énfasis en aquellas cuestiones que no han sido resueltas y que corresponden a las actividades que en general hemos hecho las mujeres. No quiere decir, también quiero especificar esto, que no quiere decir que el urbanismo con perspectiva de género busque que las mujeres sigamos haciendo esas cosas y los hombres no. exacto. No, se trata de generar la posibilidad en el espacio para que cualquier persona que haga actividades de cuidados pueda Ujú, hacerlas o que cualquier persona que ande por la ciudad no tenga la preocupación o el miedo de sufrir una violación, de sufrir acoso sexual, etcétera, etcétera.
Pero aquí también me falta mencionar una cosa que es muy importante. A lo mejor puede haber quien esté pensando, ay, pero a ver, no tratan igual o no tiene el mismo peligro o la misma incomodidad una señora de clase alta que trae su camionetota grandotota que a lo mejor un señor de una comunidad que viene a vender sus productos y que viene en una bicicleta o que viene caminando. Evidentemente hay una desigualdad también ahí, que es una desigualdad de clase y a lo mejor puede ser hasta una desigualdad en términos racializados. Entonces aquí es donde es muy importante también observar las cosas desde una perspectiva interseccional, es decir, cómo se cruzan distintas desigualdades en las personas o en los grupos sociales en la ciudad y que hace que haya todavía más marcadas desigualdades. Imagínense, si tenemos a un señor blanco, con mucho dinero, con todas sus capacidades de movilidad completas, ¿no? Adulto y heterosexual, y por otro lado tenemos a una mujer indígena, lesbiana y con una discapacidad motriz. O sea, imagínense cuánto se enfatiza todavía más a que esa desigualdad y qué tan difícil es vivir en la ciudad, atravesar la ciudad para esa mujer, que atravesarla y generar todas sus actividades para ese hombre. Entonces, en general, las ciudades modernas, digamos, han estado diseñadas para ese modelo de ciudadano que les acabo de decir. Un hombre blanco, varón, burgués o digamos con unas capacidades económicas muy buenas y adulto. Y yo agregaría heterosexual, porque ya si es homosexual, entonces lo bajamos un escaloncito, digamos, ¿no? El contexto lo baja un escaloncito. La desigualdad se marca un poquito más, ¿no? Exactamente, y de ahí te vas para abajo. Entonces, este hombre, pues es un hombre que anda en coche, es un hombre que tiene un trabajo formal, no informal. Entonces, ahí empezamos a hacer diferencias, ¿no? Las ciudades enfatizan, por ejemplo, su normativa, enfatizan los presupuestos, etcétera, para la formalidad, para los trabajos formales, para las casas formales, etcétera, etcétera. Pero no debemos olvidar que una buena población de México trabaja en la informalidad, no porque no le guste estar formal, sino porque no le queda de otra. Entonces, es complejísimo el tema, pero a lo que voy es que no debemos de perder de vista esas otras desigualdades que se entrelazan con las desigualdades de género. Sí, creo que el caso perfecto de lo que mencionaba sobre la informalidad en los trabajos, lo vimos o lo vemos ahorita durante la pandemia, ¿no? O sea, que mucha gente, bueno, trabajo en casa, eso en cuestión de los trabajos formales que tienen sindicatos, que tienen toda una seguridad social, pero en el caso de todos los trabajos informales, pues vimos la cantidad de personas que no tienen la opción de quedarse en casa, ¿no? Claro. Y que tienen que salir a trabajar, a vender, a andar caminando por horas, en el caso de aquí de Veracruz, en el sol. Entonces, pues sí, son muchas cosas que se interponen, ¿no? Y que se cruzan entre ellas. Y bueno, quería preguntar también, esta disciplina del urbanismo con perspectiva de género, ¿qué tan nueva es en México con respecto a otros países? Y también me gustaría, principal, ya que entramos un poco en confianza, ¿qué tan relacionado está esta disciplina con el movimiento feminista? Porque si bien algo que mencionabas también es que históricamente las ciudades han sido construidas por y para hombres, ¿no? Entonces, ¿qué tanto ha tenido que ver el movimiento feminista a nivel mundial y en nuestro país con esa disciplina? Pues tiene que ver todo, porque para empezar, digamos que las compañeras feministas pues son las que han tenido esa visión crítica para decir, a ver, aquí hay algo que está mal, aquí hay algo que no se ha abordado, aquí hay algo que no se ha resuelto y además vamos arrastrando el problema año con año y sigue creciendo. Entonces, han sido las compañeras feministas las que se han puesto a crear estos indicadores, a decir, a ver, necesitamos analizar esta parte y en cuanto a uso esta, y en cuanto a movilidad esta parte, y en cuanto a representatividad del espacio esta parte, y se han puesto a desarrollar metodologías, se han puesto a analizar la legislación urbanística en las ciudades, se han puesto a
hacer activismo y a exigir también a las administraciones públicas que haya presupuesto, por ejemplo, en las colonias, que también, digamos, se generen espacios con participación de las mujeres, ¿no? Ujú, Entonces, ahora sí que por eso digo que tiene que ver todo, porque son claro. precisamente las compañeras feministas las que se han puesto a chambear para poder integrar esta visión en el urbanismo dominante, digamos, Ujú. urbanismo hegemónico, ¿no? Y han ido como haciendo esta crítica para que desde distintas perspectivas, otras disciplinas también, la academia, voltee a ver y diga, a ver, espérate, hay otra manera de ver el urbanismo, no nada más como lo hemos visto hasta ahora. Que por cierto, en muchas de las facultades de arquitectura y urbanismo todavía se sigue, digamos, enseñando que las ciudades son neutras y que las ciudades Ujú. se diseñan de manera neutra, cuando eso es una mentirota. O sea, Claro. las Es algo ciudades que existe, ¿no? exactamente, las ciudades se han diseñado para ese núcleo hegemónico y el resto de los grupos, como ya lo mencioné, ¿no? Las comunidades indígenas, las mujeres, la comunidad LGBT+, etcétera, Ujú. niños y niñas, personas de la tercera edad, etcétera, pues no se ha diseñado para esos grupos. Entonces, es una falsa neutralidad la que nos han vendido, digamos, y la que nos han enseñado a diseñar en base a ¿cómo hace? Entonces, digamos, hay como que cambiar el paradigma y pues eso cuesta mucho trabajo. Vaya, Pero sí. también, a ver, en México afortunadamente ha entrado el urbanismo feminista con mucha fuerza en los últimos 5 años más o menos. Sin Ok. embargo, en otros países ya tienen como muchos más años de historia, digamos, y pues, por ejemplo, las españolas ya tienen muchas cosas desarrolladas. Aquí en la Facultad de Arquitectura nos basamos mucho en manuales, en metodologías de las compañeras de Colectivo Puncis en Barcelona, de Saida Muxí también en Barcelona, aunque ella es argentina, de Ujú. Ana Falú también en Argentina, algunas compañeras chilenas, pero sí aquí en México ya han empezado a surgir unas metodologías más propias, digamos, más locales, más de México, Ok. y pues hemos empezado a trabajar ahora sí, a apropiarnos de estas metodologías y a reflexionar cómo son nuestros propios territorios y qué es lo Ujú. que hay que hacer aquí. Pero relativamente, digamos que es más o menos nuevo, digamos, ¿no? En sociología, en antropología, en historia, puede tener un poquito más de tiempo, digamos finales del siglo XX, pero ya en las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo, yo Ujú. diría que después del año 2000 hacia la fecha es cuando ya se empieza a meter el debate feminista dentro de estas disciplinas en México. Pues qué bueno, la verdad es que personalmente me da mucho gusto que haya este avance, pero bueno, creo que lo agradecemos en general todas las mujeres que vivimos dentro de las ciudades o que migran hacia las ciudades, ¿no? También. Ujú. Entonces, pues no sé si quiere hacer otro comentario para ir concluyendo nuestra entrevista. Claro que sí. Pues es una reflexión que les quiero dejar por ahí. Imagínense, es como un ejercicio de imaginación. Ujú. ¿Cómo tendría que ser una ciudad para que cualquier mujer de cualquier edad, de cualquier estrato social, de cualquier preferencia e identidad sexual, etcétera, pudiera salir a la calle a cualquier hora y a estar con ella misma, a Sí, crear, no a hacer quehaceres, no a hacer un mandado, no, a estar con ella, a sentirse bien, a pasear, a perderse por la ciudad? así es. Imagínense cuánto tenemos, todo el trabajo que tenemos que hacer para que todas las mujeres podamos hacer eso. Falta mucho, pero empezar a imaginarlo creo que ya es un primer paso. Totalmente de acuerdo. La verdad es que creo que todas deseamos que llegue algún día ese momento en que podamos salir libres, sin miedo, sin tener que llevar el llavero en la mano Ujú. y pues
como tú dices, no solamente por el placer de salir a caminar y no estar con los pendientes de, pues, que generan estos roles de género que ya mencionamos, ¿no? Y pues muchísimas gracias, doctora, por tu participación, por tu tiempo, por la charla que tuvimos tan amena y tan rica. La verdad es que a mí me enorgullece mucho ese tipo de trabajos. Creo que es tiempo de que ya se estén pronunciando y que se estén compartiendo en este tipo de espacios que pues para esto son planeados, para comunicarlo a otro gremio de la sociedad de la que no necesariamente tendría que enterarse de, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y ojalá que la tengamos por acá en otro momento. Muchas gracias a ustedes y saludos a la Facultad de Arquitectura y al Observatorio Urbano de la UB. Claro que sí, saludos hasta allá y bueno, nos vemos en otra entrevista seguramente. Muchas gracias. Bueno, pues estuvo muy buena nuestra entrevista. A continuación vamos a pasar con nuestra sección de Te cuento mi ciencia. Esta vez es el turno de Martín Gómez Santiago. Él es de la Facultad de Arqueología. Entonces, vamos a ver qué nos preparó. Desde niños la curiosidad nos invade, nos evoca a conocer y explorar lo que nos rodea, sin saber que, debajo de nuestros pies, hay historias esperando a ser descubiertas. Con pico y pala, con GPS, brújula y machete, son algunas de las herramientas que un arqueólogo, a través de los artefactos, estudia en las civilizaciones antiguas. Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que lo vamos implementando en los proyectos para lograr así mejores resultados. Aunque, ¿qué sería de nosotros sin lo tradicional? Mi tesis de licenciatura, inscrito en el proyecto arqueológico Antonio Plaza, utiliza estas herramientas a fin de proponer vías o rutas de comunicación del sitio Antonio Plaza hacia las capitales olmecas, San Lorenzo y La Venta, aprovechando así su medio ambiente para transportarse por medio de tierra y agua, gastando la menor cantidad de energía posible. Soy Martín, estudiante de arqueología, y recuerden, el pasado está más presente que nunca. Muchas gracias a Martín Gómez y felicidades por su investigación. Bueno, pues ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Esperamos que el programa del día de hoy haya sido de tu agrado. Muchas gracias por visualizarnos y les recordamos que pueden compartir el programa en sus perfiles de Facebook, de YouTube, de Facebook, de Twitter, para que esta información le llegue a muchas más personas. Y bueno, además, si eres estudiante de la Universidad Veracruzana, te recordamos que todavía nos puedes mandar tu cápsula de Te cuento mi ciencia, contándonos en tan solo 1 minuto sobre tu trabajo de investigación. Las cápsulas se estarán compartiendo en las redes sociales de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, las cuales te invitamos a seguir, que están aquí abajo de mí. El autor o la autora de la cápsula mayormente compartida será acreedor o acreedora de un obsequio no monetario por parte de la Dirección de Comunicación de la Ciencia y tendrá la oportunidad de venir a este programa como invitado especial para platicar sobre su tema de investigación. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Alexa Mendoza, me dio mucho gusto compartir esta tarde de sábado con ustedes y nos vemos el próximo sábado a las 5 de la tarde en un programa más de ¿Qué te cuento? Hasta luego.